titula así: estar listos para partir. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido circunstancias en algún momento donde se genera un cambio determinante, un cambio que rompe toda costumbre, todo hábito que teníamos. Por ejemplo, recordando la boda de nuestros hermanos Ale y Meche, ellos tuvieron que estar listos y romper con todo aquello que era su rutina de vida, con sus padres, sus hermanos, allí con su familia, para iniciar una nueva etapa, una nueva vida. Y tuvieron que estar listos. Algunos de nosotros, cuando pensamos en ir a estudiar, me comentaba nuestro hermano Alonso que él estudió en Toluca. Y pues conforme terminaba la prepa, él tuvo que enfocarse a que tenía que irse a Toluca y tenía que pensar en ese cambio que se iba a generar y estar listo para partir. Estar listos para una nueva etapa. Algo que va a impactar tremendamente en nuestras vidas. Los cristianos estamos cada vez avanzando más hacia ese momento que el Señor Jesús prometió de que volvería por nosotros y nos llevaría a nuestra patria celestial. Él dijo que donde Él está, quiere que nosotros estemos. Dice: voy pues a preparar una casa, un lugar para ustedes, una morada, moradas eternas. Entonces, han pasado muchos años, siglos, desde que el Señor Jesús prometió volver. Y ha habido una serie de expectativas muy grandes en torno a Él. Hay muchas iglesias donde dicen: no, basta, están repitiendo mucho que el Señor viene, y no viene, pero va a venir. Es decir, si la iglesia de Cristo lo está repitiendo en este tiempo, no es algo a capricho, es algo que el Señor dijo. Que en ocasiones hay quienes se han atrevido a dar hasta fechas o hora. Está mal. La palabra de Dios nos dice que ni el día ni la hora, que el día y la hora nadie lo sabe. Y ahorita vamos a ver y tratar de entender un poquito más por qué. Pero de que es un hecho, es un hecho. Y algunos otros, pensando en cuidar, no irse hasta un extremo, no hablan en lo absoluto de la segunda venida del Señor Jesús. Algunos hablan, pero con un esbozo muy ligero. Y hay quienes están constante. Si se puede, en cada predicación que dan, hablar que el Señor viene, que el Señor viene, que el Señor viene, que el Señor viene. Y la pregunta aquí es: ¿quién está en lo correcto? ¿Qué es lo mejor? ¿Hablar del regreso del Señor o no hablar? O bajarle un poquito, bajarle 3 rayitas y pensar que Él va a volver, pero no hacerlo tan frecuente como para decir: ya ven, a cada cosa que sale, por ejemplo, cuando estaba la pandemia aquella H1N1, el Señor ya viene pronto. Cuando fueron derribadas las Torres Gemelas en Estados Unidos, el Señor ya viene pronto. Pero miren qué impacto tienen todo este tipo de acontecimientos, que cuando las Torres Gemelas en Estados Unidos fueron derribadas, los templos al siguiente domingo estaban llenos. O sea, que cada vez que la gente siente una sacudidita, inmediatamente reacciona a buscar a Dios. Cuando en el 2017 vino nuevamente, estábamos recordando el sismo del 19 de septiembre del 85. Lo viví en la Ciudad de México. Y me tocó ver las calles, la gente, el caos total, semáforos que no servían, las vialidades grandes que ya son de 6 carriles y en ambos sentidos, gente improvisada con los suéteres dándole el paso a los de un lado y de otro, mucha gente sumándose a los rescates. Estábamos recordando todo eso cuando de repente
cada uno estaba en sus actividades. Yo estaba en el tecnológico y viene el otro temblor, el del 2017, y mucha gente busca a Dios. Y cada situación que se va dando, que va impactando, hace que la gente piense, ¿estaremos más cerca del regreso del Señor Jesús? Viene esta pandemia y vemos a muchos morir, y muchos cercanos a nosotros, y entonces nuevamente a buscar al Señor. Y solamente que aquí hay un doble filo, porque hubo quienes buscaron más al Señor y hubo quienes se enfriaron hasta la fecha. Hay iglesias en la Ciudad de México como que quiere el semáforo volver a verde y quiere mantenerse en amarillo. Muchos hermanos ya tienen más de un año sin asistir a la iglesia, y tristemente ya se acostumbraron. Y ese es un peligro, porque la palabra de Dios dice: no dejando de reunirse como muchos tienen por costumbre. ¿Qué es mejor? ¿Insistir en que el Señor viene, o bajarle 3 rayitas, 4 o 5 y seguir con los temas de siempre? Hoy la palabra de Dios nos va a recordar qué es lo mejor, en qué posición la iglesia debe estar con respecto a predicar el regreso del Señor, o mitigar un poco la constancia con lo que se hace. Vamos a orar y vamos a continuar con el tema. Padre, queremos poner en tus manos el tema de hoy. Señor, gracias porque a través de este tema mueves mi espíritu, Señor, y creas en mí y la expectativa de estar atentos, a estar pendiente del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que sea tu Santo Espíritu el que hable, Señor, a través de tu palabra, y esa expectativa y esto que pasa por nuestra mente, a muchos de los que estamos aquí y muchos hermanos que nos ven desde casa, que tú la respondas, Señor, con tu Santo Espíritu. Háblanos, mi Dios, que yo solamente sea el instrumento que tú uses. Indigno soy, por cierto, pero por tu gracia, Señor, puedo compartir tu palabra. Señor, bendícenos con tu palabra. Gracias te damos por ella, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver un pasaje muy conocido de la Escritura, pero que nos hace reflexionar muchísimo. Y vamos a ver Mateo capítulo 25. En los primeros versículos dice Mateo 25, que habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Quiero aclarar antes de leer que cuando la palabra de Dios se refiere a vírgenes, se refiere a señoritas, a doncellas, a jovencitas que no han tenido relaciones sexuales, para evitar la idea de que se refiere a esculturas o cosas semejantes, ¿no? Parábola de las 10 señoritas o jóvenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien con los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una de las parábolas más conocidas y que nos deja con mucho que reflexionar. Esta parábola se da en el contexto de lo que el Señor les estaba anunciando a los discípulos en Mateo 24. ¿Cuál era el tema de Mateo 24? Pues las señales del fin. Mucha gente tiene miedo y les vamos a decir a ellos que dejen de tener el miedo que sienten, porque muchos de ellos creen que el fin del mundo va a ser en un solo día, que en un solo día va a haber un cataclismo y todo el mundo pues va a tener se va a quemar, va a tener un cataclismo y todo el mundo va a morir. La Biblia no enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que va a haber un proceso. Es decir, el fin de los tiempos, a como los conocemos, va a ser un proceso que cada vez va a ir incrementándose más y más. O sea, que el fin de los tiempos se ha venido desarrollando ya desde que el Señor Jesús regresó al cielo, pero que iba a haber un cierto tiempo en el cual ya los tiempos se iban a acelerar de una manera tan tremenda que nos íbamos a percatar que estábamos entrando a lo último de lo último. En Mateo 24:3, bueno, vamos a ver desde el 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no os quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Una cosa muy importante, que el Señor Jesucristo no solamente nos predicó el Evangelio, no solamente nos habló del reino de los cielos, no solamente nos habló de cómo acceder a Él, el Señor también habló del efecto de la palabra en los que escuchan la palabra de Dios, sus respuestas, de los corazones que estaban bien preparados para recibir la palabra de Dios y que van a traer fruto, de los corazones que estaban endurecidos, que la palabra no penetraba, como los del camino, como aquellos que eran muy emocionales y que al escuchar la palabra de Dios, bueno, pues se animaban, pero venía el sol abrasador, que son las pruebas, y se desanimaban. Que habían otros que recibían la palabra de Dios, pero que caían entre espinos, y que esos espinos son las preocupaciones. Hay mucha gente que dice: bueno, sí, hay que seguir a Dios orando y con el mazo dando, y frases que se inventan, ¿no? Por ejemplo, hay quienes me han afirmado, una vez una persona que le contesté en YouTube, decía: es que como Dios dice, ayúdate que yo te adoraré. Digo, no existe esa palabra, no existe en la Biblia. Y entonces la gente tiene sus ideas, pero nosotros nos debemos de guiar no por las frases o los dichos humanos, ni por los refranes. Nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Y el Señor Jesús no solamente habló palabras para vida, sino también nos habló del fin de los tiempos. Vea qué importante. Él muchas veces provocó las conversaciones para hablarnos del fin de los tiempos. Él iba a ir por el templo y los discípulos: mira, Señor. Y el Señor les dijo: miren del templo, que de él no va a quedar piedra sobre piedra. Les estaba anunciando que el templo iba a ser destruido, y esa profecía se cumple en el año 70 por el emperador romano Tito. Y después los discípulos se quedan pensando: bueno, ya hablando en estos términos, pues queremos saber qué de su venida, ¿no? Él nos dice que va a regresar y qué del fin de los tiempos. Vean nada más cómo los discípulos están preguntando, pero en paralelo juntan las dos cosas. ¿Qué nos dices del fin de los tiempos, de los tiempos y de tu venida? Dice: dinos cuándo serán esas cosas
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Su regreso será en el fin de los tiempos. Wow, dato importante. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Eso en Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y aquí empieza a hablar de que iban a haber falsos cristos, falsos maestros. Y esto no solamente tiene que ver con personas en sí, sino también con instituciones que dicen ser cristianas, pero que no creen ni siquiera en el Señor Jesucristo, ¿no? Son instituciones que han ganado de adeptos por millones, ¿no? Entonces, pero que en su enseñanza es una falsa enseñanza y no se basan en la verdad de la palabra de Dios, y que tienen la Biblia que ellos usan alteradas enseñanzas fundamentales, doctrinas fundamentales. Entonces el Señor hablaba de que al final de los tiempos esto iba a estar pasando, pero también hablaba de que oiríamos de guerras y rumores de guerras. No necesariamente tiene que ser una tercera guerra mundial para entender que se oyen de guerras y de rumores de guerras. Pueden ser hasta pleitos entre pueblos, colonias, pero se incrementa cada vez más esos rumores de guerras. Obvio, cuando ya vienen guerras globales como la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues obviamente el planeta se impacta en grande manera, pero cada vez se escuchan más. Dice: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, nos está diciendo que ya va a haber agitación en el planeta con estas cosas de falsos profetas, falsos maestros, con este asunto de las guerras, pero que todavía no es el fin. Ok, vamos entendiendo. Y dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Ok, antes pensábamos en eso de las guerras y ya lo entendíamos, pero dice: y habrá pestes, o sea, plagas, o sea, pandemias, como la que hemos estado viviendo, la del COVID, la del H1N1, etc. Y otras que se dieron en otros siglos anteriores. Entonces, se nos está avisando, el Señor nos había avisado que estas pestes iban a venir. Ahora, me hacían una pregunta, y una persona me decía: ¿y esta será la última? Dice: usted que lee la Biblia, ¿esta será la última? Me temo que no. Me temo decirle que la Biblia habla no de una peste, habla de pestes. O sea, que esto del COVID es una y que van a venir más, la Biblia dice que sí. O sea que esta situación se va a ir complicando más, y habrá hambres. Y a veces siempre pensábamos, por ejemplo, en África, los niños que morían de hambre, en huesitos, pero después vimos en países como Venezuela que ya le batallaban. Pero son cuestiones políticas, económicas, pero le batallaban con el hambre. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aquí nos da una aclaración. Y todo esto es el principio de todo lo más. O sea, varias hermanas están aquí, han sido madres, llevaban su embarazo, todo lo que lleva, ¿no? Todo lo que conlleva, las emociones, sienten que el bebé se mueve. Bueno, yo vi a mi esposa, por eso les digo, y también porque he leído un poco al respecto. Pero cuando ya empiezan los dolores de aviso, yo les llamaría, son las famosas contracciones. Y entonces ya son los dolores de parto que empiezan a anunciar que a partir de ese momento, cuidado, porque el bebé puede estar muy cerca. Entonces, cuando el Señor dice que habrá
guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes. Está diciendo que son ¿qué? Los anuncios de ¿qué? De que el bien. ¿Los anuncios de qué? Va a comenzar la gran tribulación. Está bien claro. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes está en este contexto. Después de que el Señor les anuncia todo esto, de las características de los tiempos del fin, les da esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola el Señor Jesús trataba siempre por medio de las parábolas anunciar verdades por medio de alegorías con una enseñanza de aplicación espiritual. Y por eso dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Está diciendo, el reino de los cielos es semejante a lo siguiente: a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O sea, en este caso, el 50% de estas mujeres jóvenes estaban bien preparadas y el 50% no. Pues estas señoritas nos ilustran a nosotros, nos ilustran a todos los cristianos que hemos creído y nos dicen, bueno, a los que hemos creído y a unos que han escuchado pero que no han creído bien o que no han entregado su vida bien al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que esas 10 vírgenes tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. O sea, tenían conocimiento de que el esposo vendría. Y hay gente incrédula que no tiene ni siquiera el conocimiento de que ni le han anunciado de que Jesús viene por segunda vez. Ahora, en el versículo 2 dice que 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes, y 5 eran ¿qué? Insensatas. Las prudentes actuaban prudentemente porque creían a la palabra de Dios. Y como creían, se preparaban. Tengo una lámpara, ¿qué necesito para que mi lámpara alumbre? Pues aceite. Eran el tipo de lámparas que se usaban en el Medio Oriente y tenían aceite suficiente para cuando llegara el esposo le alumbraran. Y entonces eran prudentes, pero dice que había 5 insensatas. ¿Y en qué estaba la insensatez? La falta de sabiduría. ¿En qué estaba la falta de cordura y prudencia? Bueno, en eso. En que pensaban, no hay problema, tengamos las lámparas y si llega, pues vamos corriendo y compramos y ya, dotamos a nuestras lámparas de aceite. En ese tiempo que estamos nosotros viviendo, hay quienes dicen así. Escuché alguna vez a alguien que decía, ya, el Señor va a volver un día, sí, ya dejen eso, ya, que regrese cuando quiera, ya, nosotros somos sus hijos, y ya cuando regrese, pues ya nos llevará. Yo me quedé sorprendido porque dije, eso es todo lo que tenemos que hacer, ser cristianos y que venga cuando quiera y que nos agarre en el momento que quiera y como estemos. ¿Así será? Vamos a ver si es así. Por lo que veo aquí en la parábola, no lo creo. Porque al final de esta parábola nos dice que estas mujeres insensatas no se prepararon. Y entonces vamos a ver en esa predicación lo importante que para estar listo es prepararse. Tenemos
tenemos 5 prudentes, 5 insensatas. Y aquí lo remarcamos, que en este tiempo, no todos los que sabemos acerca del regreso del Señor Jesucristo estamos preparados. No todos nos estamos preparando. Y lo primero es tener aceite en nuestras lámparas, ¿no? Ahora, en versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es que el aceite era lo fundamental para que esas lámparas funcionaran. Ahora, ¿qué tan importante pueden ser esas lámparas? Al final, puede llegar el esposo, ¿no? Y con lámpara o sin lámpara, pues lo recibimos, ¿no? ¿Qué tan importante es que haya una boda y que para la recepción te den un boletito y que si lo llevas, pásale? Si no lo llevas, ¿cuál es el problema? Eres amigo del novio y de la novia, ¿no? Pásale. Porque tan importante es el boletito. Pues el Señor nos está diciendo que esa lámpara es nuestra vida y que es muy importante cómo esté esa lámpara, nuestra vida, en el momento que Él regrese. Así es de que no podemos omitir la lámpara. No podemos decir, bueno, ya, que nos acepte así, vaya, sin lámpara, pues. No, la lámpara es nuestra vida. Y aquí va a ser si tiene aceite o no tiene aceite. Si yo soy la lámpara del Señor y soy prudente en recibir a Cristo como Señor y Salvador, en mantener una comunión con Él, aprendiendo su palabra bajo la dirección y el control de su Espíritu Santo, ahí está el aceite. Pero si yo solamente oigo de que Jesucristo viene, pero no hago ningún tipo de compromiso con Él, no determino verdaderamente reconocerlo como Mesías Salvador, no decido entregarle mi vida para que Él la controle por medio de su Espíritu Santo, entonces mi vida no tiene el aceite del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente va a venir a las vidas que se arrepienten de su pecado y que reconocen a Jesús como el Mesías Salvador y lo convierten en su Rey. Por medio de su palabra le van a obedecer. Es cuando el Espíritu Santo viene, y cuando viene a tu vida te sella, ¿eh? Hay un sello que dice que le perteneces. Entonces, aquí estamos viendo que es muy importante la lámpara con el aceite. Y a los que no le pusieron aceite, a los que no aceptaron a Cristo, a los que le rechazaron, les llama insensatos. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Prudentes e insensatas, todas se durmieron. O sea, esto sería vergonzoso, que en el tiempo de espera de repente te gane el sueño y te duermas. Cualquiera diría, bueno, pues es que la carne es débil, ¿no? Y pues a veces nos gana el sueño. Pues sí, es cierto, ¿no? Pero si te dicen que veles, es algo como contratarte de velador. ¿Qué le van a hacer al velador? Que lo contratan para ser velador y llega el dueño un día, 3 de la mañana, y lo encuentra durmiendo. Pues lo va a correr. ¿Por qué? Porque lo contrató ¿para qué? Para velar. Y entonces, allí todas fallaron en el asunto de estar velando, porque todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó su clamor, se oyó un clamor. Casi siempre, en el principio, cuando comencé a ser cristiano, yo pensaba que el regreso del Señor Jesús era siempre en la mañana o al mediodía. No sé por qué todos mis sueños eran así, mis pensamientos. Pero de un tiempo para acá, dije, es que puede venir a la noche, puede venir en la madrugada, mientras estemos durmiendo. Y el velar no significa que andes como búho todos los días así, 2, 3 de la mañana sin dormir. No. El velar, espiritualmente hablando, se refiere a que estés atento, que te fijes bien qué es lo que está sucediendo en el mundo,
que te fijes bien qué es lo que está pasando con la iglesia del Señor Jesús en todo el mundo, en tu iglesia, y que estés velando para el regreso del Señor. Entonces, el asunto es que el esposo volvió, pero vino a la medianoche, cuando por lo regular todo el mundo duerme. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Y hubo quién? Estaba bien alerta y les gritó, y las mujeres se despertaron rápido. Entonces a todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Lo primerito que hicieron, cuando les dijeron el esposo ya llegó, no fue arreglar tal vez el rebozo o algo así para el frío, el chal. No. ¿Qué fue lo primerito que arreglaron? Sus lámparas. Imagínate que ahorita sonara el chofar. Y vámonos, es la hora de irnos. ¿Qué harías? Unos, ay Señor, gloria a ti, ya llegaste, ¿no? Porque se estuvieron preparando y otros dirían, no Señor, todavía no. Un día latió mi corazón a 1000 por hora, porque en mi casa el sol salía de este lado y se metía de este otro lado. Era de cuando era estudiante de arquitectura y me desvelaba, pero casi a diario. Y de repente el sol comienza a salir de este lado y empieza a intensificarse y a lanzar su calor de este lado divino. ¿Qué está pasando? Si el sol sale de este lado. Y le dije, papá, ¿verdad que el sol sale de este lado? Pues sí. Pues entonces, ¿por qué está saliendo de este lado? Y dije, Señor, ¿ya llegaste? No, todavía no, Señor, todavía no estoy bien, no estoy muy bien, me falta. Por eso muchos no quieren que todavía regrese. Y eso me pasó en mi juventud. Y eso me dejó pensando de ahí para adelante la necesidad de trabajar en mi vida para que cada día estuviera más cerca del Señor. Entonces, las mujeres, ¿cómo reaccionaron? Se levantaron y arreglaron sus lámparas, es decir, el resto del aceite se lo ponemos, ¿no? Es decir, el Señor nos está repitiendo vez tras vez el siguiente mensaje: te voy a caer, ¿cómo? De sorpresa. Cuando más cargado tengas tu sueño, te voy a caer de sorpresa. Entonces, ni modo, a esa hora llegó. En el escenario menos deseado, el Señor llegó. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Danos de vuestro aceite. Y aquí sí, este asunto es personal. Y dicen las sabias, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es bien sabido que cuando sea el rapto, el arrebatamiento, cuando el Señor levante a todos los suyos, va a haber un caos espantoso en todo el mundo. Es el inicio de la gran tribulación. Es el inicio de los grandes desastres en el planeta. Es el inicio de los porqués de todo el mundo diciendo: ¿por qué desaparecieron? ¿A dónde fueron? ¿Quién se los llevó? Y aquí ese mundo quedará desconcertado. Entonces, es un momento tan decisivo que el Señor dice: en ese momento cada quien cuide muy bien de su lámpara. Nosotros, como siervos de Dios, hemos tratado de ayudarles a ustedes como pueblo de Dios a crecer, a conocerle, a acercarse más a Dios, y que tengan vidas vivas, vidas que cada día estén como antorchas ardiendo, alumbrando, para que la gente vea la luz del Señor.
momento en que, como ese momento, aunque el Señor viene a levantar su iglesia en todo el mundo, ese momento va a ser bien personal. No sé, no me imagino si voy a voltear a ver a mis hijos, ¿están listos? Vámonos, o a mi esposa, ¿estás lista? Vámonos. Parece ser que en ese momento cada quien va a estar muy al pendiente de sí mismo. Tal vez reaccionaremos ya estando en las nubes y tal vez buscaremos a los nuestros. Pero en el momento en que llega, va a ser una reacción personal. En ese momento, tal vez no pensemos el uno al otro, sino hasta que ya nos calmemos y estemos en el cielo, ya empezaremos a buscar a los hermanos. Y una pregunta que todos nos haremos será: ¿estamos todos? ¿No se habrá quedado ninguno? Esa pregunta siempre está en la mente y impacta mucho en nuestro corazón, que alguno de nosotros se pudiera quedar. Entonces es un momento decisivo, tan decisivo que nuestra vida será otra cuando ya estemos con el Señor allá, o será otra para los que se queden aquí abajo, aquí en la tierra. Y entonces vemos que en el 10, pero mientras ellas iban a comprar, no les quedó de otra más que ir a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En el caso de Noé, ¿quién cerró la puerta? Ya había entrado Noé, su familia, y entraron los animales, y entonces el que cerró la puerta fue Dios. Y acá dice que se cerró la puerta. Cuando nosotros teníamos entrega de proyectos, entrega de planos en la escuela, habíamos estado semanas, días casi sin dormir, casi nada, y a veces hasta casi sin comer, terminando los planos, terminando de dibujar, haciendo nuestras maquetas. Y a la hora de que, supongamos, teníamos que entregar a las 5 de la tarde todos los trabajos, que no pasaba el camión, íbamos a llegar tarde, llegábamos como casi las 6 de la tarde, y llegabas con tus planos y tus maquetas, con lo que significaba todo eso de desvelos, y te decían los maestros: ya no. Y te cerraban la puerta, y les tocabas: me desvelé un mes estuve trabajando en todo esto, no sea así, no pasaba el camión, no me levantaban, y tocabas, no sea así. Algunos lloraban, compañeras de la escuela lloraban, otros rayaban los carros de los profes, del coraje y la frustración. Pero ¿sabes una cosa? El Señor Jesús nos está advirtiendo quiénes son los únicos que van a entrar. ¿Quiénes son? Los que estaban preparados. Y los que a la mera hora querían resolver el problema, se les cerró la puerta. Porque la preparación habla de tener en cuenta en alta estima las palabras de quien nos dice. Y si Él había anunciado que vendría para la boda, tendrían que estar preparados. Y los que se preparaban, pues eran los dignos de entrar, porque tomaban en cuenta las palabras y el evento que iba a acontecer. Entonces, después vinieron, en el 11, también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Tal como nosotros en la arquitectura: ábrenos, recíbanos nuestros planos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Aquí nos queda pensando en que pueden ser personas que no tienen ninguna relación con Dios, o pueden ser personas que sí conocieron. Es más, que leían la Biblia con nosotros, que cantaban con nosotros, pero que verdaderamente nunca hubo un cambio en sus vidas, porque nunca verdaderamente aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Nunca se comprometieron en reconocer que Él es el Rey.
y que teníamos que vivir la palabra de Dios. Miren que todavía hay hermanos que todas van a hacer sus limpias. No, yo no puedo llamar hermanos. ¿Cómo? Hermanos en prácticas que no son de Dios, viviendo vidas disipadas como mucha gente que no conoce a Dios, pues no pueden ser cristianos. ¿Cómo un árbol bueno da frutos malos o como un árbol malo da frutos buenos? ¿Cómo puede salir de una fuente agua dulce y agua salada al mismo tiempo? No, ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema con los que se quedan y que no se preparan es que no están tomando seriamente la decisión de arrepentirse y la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y aceptar la autoridad de Dios sobre sus vidas por medio de su palabra. En esta parábola no falta el aceite, no falta la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Porque le están suplicando y le están clamando a la mera hora, le están clamando que les deje entrar. ¿Los dejó entrar? Fíjense, mas él respondiendo, de cierto, os digo que no os conozco. Si Dios nos hizo, ¿no nos conocerá? Si Dios nos creó, ¿no nos conocerá? Cuando aquí se utiliza la palabra conocer, se refiere a mantener una relación. Fíjense lo último que está haciendo mi hija. Papi, vamos a platicar. Me sorprende, porque ella era muy reservada. Pero conforme crecen los hijos, van cambiando. Papi, vamos a platicar. Quiero que me digas cómo se llaman mis mejores amigas. ¿Cómo crees, hija? Pues yo me sé de tu mejor amiga, pero de todas las de tu salón, ¿cómo crees? No, tú tendrías que platicar y decir, te falta conocerme. Tienes razón, hija, pues vamos a platicar. Y le agradezco a ella que me está buscando para que platiquemos. Y les platico a mis hijos parte de mi vida, de mi historia, y les llama la atención y me preguntan. Es estarnos conociendo. A pesar de que somos padres e hijos, tenemos una comunión tal que empezamos a conocernos. ¿Cuántos padres tienen sus hijos y no los conocen? Yo sí lo conozco a mi hijo. No. ¿Sabes qué siente? ¿Sabes cómo piensa? ¿Sabes cuáles son sus motivaciones? ¿Sabes cuáles son sus aspiraciones? Ah, no, pero yo le traigo frijolitos, él los trae y yo se los preparo. No está diciendo que si le das de comer, si le das el gasto para que vaya a la escuela. No. Si lo conoces, si tienes una relación con él, si tienes una comunión con él. Jesús les dijo, no los conozco. En todo el tiempo de oración nunca vi sus rostros. En el tiempo de adoración, en lugar de querer estarme adorando, estaban pensando en el partido de fútbol. Estaban sus mentes y sus corazones lejos de mí. No los conozco. Cuando les iba bien en su salario, les bendecía sus cosechas, les bendecía la obra de sus manos, ninguno de ellos me dio gracias. No los conozco. Vivían vidas egoístas para sí mismos. No los conozco. Cuando se enfermaban, en lugar de darme la gloria a mí y buscar mi rostro, iban con el médico y le daban la gloria a él. No los conozco. Nunca me platicaron sus problemas. No los conozco. Nunca supieron lo que yo quería de ellos, porque no leían mi palabra. Y si la leían, no la obedecían. Les daba igual. Mientras mis hijos, que sí estaban al pendiente, que fueron prudentes, que se prepararon, era porque me conocían y no dejaban caer ninguna de mis palabras en tierra. Y todas las tomaban y la aplicaban a su vida, a su propio corazón. Señor, pero ya te acabamos de aceptar. La puerta está cerrada. No los conozco. Entonces hay otro factor aquí. Factor tiempo. Sí, el factor tiempo. El factor tiempo de la gracia se está acabando y se va a acabar.
Cuando el Señor cierre la puerta, como cuando fue con Noé, ya no hay nada que se pueda hacer. Nada, nada, nada. Por lo tanto, el factor tiempo es determinante. Versículo 12, más respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él dijo que iba a venir. Y por lo que acabamos de leer en Mateo 24, nos dio señales. Esas señales ya nos deben de estar moviendo, estarnos preparando. A preparar nuestra lámpara, nuestra vida con aceite suficiente. Porque si llega y no estamos preparados, si llega y yo no he recibido a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, no voy a entrar. Me voy a quedar a la tribulación y entonces va a venir el sufrimiento total. Entonces, ¿qué tenemos de lección de esta parábola? Dice: ¿verdad? Pues porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, a propósito Dios lo quiso así. No nos dio ni día ni hora, pero sí nos dio señales. Sí nos dio, a través de las fiestas judías, referencias de su regreso. Y ahí podríamos ver un poquito de acuerdo a las fiestas judías por meses, pero día, no sabemos. Hora, no sabemos. Porque la verdad, cada uno será sorprendido cuando llegue sin avisar. ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás viendo? ¿Qué estarás escuchando? Por eso es de sorpresa. Entonces, ¿le bajamos 3 rayitas? ¿O vivimos en la expectativa de que vez tras vez, viendo acontecimientos, que esto se acerca, y que me motive a preparar mi vida para recibir al Señor? O ya no hablar, ¿no? Porque pues, todavía no llega el Señor. A lo mejor bien, varios hermanos así me dicen, el Señor va a venir todavía, le falta, yo pienso, unos 50, 100 años. No, mi hermano, ¿cómo crees? No estás mal. Todo lo que ya el Señor está anunciando al Señor, ¿no? Y todos los hermanos que quieren ver el regreso del Señor a mucho tiempo, lo hacen porque todavía quieren disfrutar cosas que ahorita algunos de ellos tal vez los negocios les están sonriendo, ya tienen un nuevo carro, una nueva casa, etc. Pero no, Dios no nos hizo un plan a la carta, ¿no? Como cuando quieres tomar unas vacaciones y con vista al mar, o sí, con vista al mar. Todo incluido. ¿A qué se refiere todo incluido? Desayuno, comida y cena. No, nada más desayuno, porque después queremos salir a comer fuera. No, el plan de Dios no es a la carta. El plan del Señor ya nos lo dio a conocer y nos dice: te voy a caer de sorpresa, cuando menos te lo esperes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es prevenirnos, es decir, alistarnos. Para estar listos, hay que prepararnos. Se cuenta la historia de un trabajador que trabajaba en lo que eran las plantas de acero. Muy trabajador. Se concentraba tanto que decía que era muy matado durante la jornada de trabajo. Pero que sonaba el silbato y él ya tenía calculado para que cuando sonaba el silbato ya estaba listo para dar la primera cucharada o comer la primera torta, porque quería aprovechar bien su tiempo de receso. Estaba listo. Y cuando era la hora de salir, se tomaba 10 minutos antes para cambiarse toda la ropa de trabajo, muy sucia por cierto, y se lavaba. Tenía listo ya su mochila, y cuando sonaba el silbato de la salida, de la hora de la salida, listo para salir. O sea, en ese nivel debemos estar nosotros. Nosotros deberíamos estar preparándonos para salir, preparándonos para cuando Él venga y nos lleve. Pero existen muchísimos distractores que, miren, y yo soy uno de ellos. Me concentro mucho en mi trabajo, me concentro en mis materias, mis alumnos,
me gusta interactuar con ellos, me gusta platicar con ellos, conocerlos, independientemente de las materias. Pero me concentro. Que para prepararme tengo que reaccionar cada día para tener un tiempo con Dios y recordar que Él viene y que debo de estar preparándome para estar listo. Y le decían a ese hombre: ¿y por qué tú siempre eres bien puntual para todo? Me preparo para estar listo. Qué palabras, ¿no? Me preparo para estar listo. Entonces, los cristianos debemos ser así, prepararnos para estar listos. Tenemos unos ejemplos bíblicos en Génesis capítulo 6. El diluvio. Ya no va a ser ahorita las lecturas completas, solamente les voy a dar los capítulos para que ustedes los lean completos en casa. Ven cómo se preparó Noé y su familia, porque ellos también se tuvieron que preparar para salir, para salvarse. Fíjense, estuvieron listos al terminar de construir el barco y al recibir los animales. Hasta ese momento estuvieron listos. Sin barco no había diluvio, porque Dios detuvo el diluvio y le dio tiempo suficiente para terminar el barco, para ponerle impermeabilizante, bueno, así, de que no entrara el agua al barco, el calafateo. Y una vez que ya estaba listo el barco, pensaron en la siguiente tarea. ¿Cuál era? ¿Y cómo le vamos a hacer para traer tantos animales? Y hay animales que han de estar en otras regiones del mundo, pero en el momento solamente se estaban preocupando por el barco. Los animales Dios los llevó para que él y su familia los guardasen solamente. Fue una gran sorpresa para Noé ver que los animales venían solos, no iban solos, Dios los había llevado. Y a veces esos animalitos nos sorprende lo entendidos que son y cómo vuelan. Por ejemplo, a veces las gaviotas en escuadrón, es admirable. Y cómo trabajan las hormigas en organización, es admirable. Entonces, Dios le trae a los animalitos. Implicaciones: tiempo de construcción. Es decir, Dios lo había estimado, un tiempo de construcción, y al mismo tiempo tenían que estar predicando a los burladores mientras terminaban de construir. El hecho, y cualquiera diría: Dios, tú sabes que yo no te sé servir predicando, me da miedo, y que se burlen de mí también me da miedo. Mejor nada más, Señor, construyendo, ahí sí se me da. No. Es construyendo y predicando. ¿Quiénes? Todos. El mandato fue para todos. Una cosa es también, si tú no predicas, es también porque quieres pasar como no identificado. Si pasas como no identificado, a lo mejor ese es el chavo más popular en la escuela, ¿no? Y las chicas suspiran por ti, pero si le dices soy cristiano, entonces tú nada más eres una chica, ¿verdad? Y debe ser la que Dios preparó para ti, ¿verdad? No puedes andar con una, con otra, ¿verdad? No, entonces va a perder muchas cosas que todavía quisiera conservar. Es tan importante que tú digas soy cristiano en la escuela, en tu trabajo, porque va a ser una protección de Dios para tu vida. Si tú no lo haces, te van a hacer pasar por cualquier otro hombre, por cualquier otra mujer. Y es muy importante que tú testifiques y compartas del Señor, independientemente de que estás construyendo. Hermano, yo por eso ayudo a la iglesia y ordeno las bancas y estoy como sierva en la cocina. No. También usted tiene que predicar. Y ore al Señor
para que el Señor le dé almas para llevarlas a los pies de Jesucristo. Hágase una pregunta: ¿a cuántas personas les he compartido? ¿Cuántas de esas personas han creído? Dios nos va a pedir cuentas. No nos sugirió ir por todo el mundo y predicar, nos mandó a predicar. Amén. Soy un querido, pero también tenían que almacenar provisiones. En el tiempo del diluvio deberían de tener suficiente alimento para todos los animales. Esto era como una campaña. Yo recuerdo cuando organizamos campañas, que las de las cocinas, que las maestras que enseñaban a los niños, que los que iban a predicar, que el que iba a cantar, que íbamos a contratar mesas, que íbamos a contratar sillas. Pues todo esto era una campaña para Noé. Y le implicaba todo eso. No trabajaron para nada en la búsqueda de los animales. Dios los trajo. Los animales los llevó el Señor. Cuando ellos vieron los animales llegar, se dieron cuenta de que el momento había llegado. Había ciertos indicios. Fueron cientos de años desde que Dios le anunció a Noé que iba a traer el diluvio universal. Y le dijo que se preparara. Entonces, ¿por qué a nosotros nos sorprende que nos tengamos que preparar y estemos recordando y recordando que el Señor viene? Si Él por años estuvo esperando para que el diluvio llegara. Entonces, cuando ellos metieron los animales, dijeron, de un momento a otro va a venir el diluvio. ¿Y cómo vamos a cerrar la puerta? Está enorme. Seguramente Noé y sus hijos empezaron a hacer planes. Y cuando de repente estaban en sus planes y Dios cierra la puerta, ¡pac! Ni uno más. Porque cuando Dios dice se cierra, se cierra. Y ninguno abre. El tiempo se acabó. El tiempo de la gracia se acabó. Eso fue con Noé. Ellos estaban listos cuando terminaron el arca y los animales estaban allí. No sabían ni el día ni la hora. En ese momento Dios lo hizo. Cuando menos se lo esperaba. Otro ejemplo, cuando la mujer va a dar a luz, ¿quién de ustedes pudo haber dicho, mi hijo o mi hija va a nacer el 27 de agosto de este año? Pues no. Sabían, pero todas las mujeres sí saben más o menos, que son 9 meses, ¿no? Bueno, todos sabemos, no solamente las mujeres. Que son 9 meses de gestación en el embarazo. Y comienzan a calcular. Y el esposo también, ¿no? Y yo te digo por qué. Entonces, ya vamos con el doctor. Y nos dice que tienes 3 semanas. Sí, ya 3 semanas. Nos lo dijo en enero. Bueno, cuéntale. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ese bebé va a nacer por octubre más o menos. ¿Qué día? No sabemos. Hora, menos, pero por octubre. ¿Para qué me sirve? Para arreglarle el cuarto al bebé, para comprar su cuna o hacérsela. No sabe el día y la hora, pero sí sabe por dónde más o menos. ¿Es pecado saber más o menos por cuándo? Pues no. Y necesitamos referencia ¿para qué? Para preparar la llegada del bebé. Por si no va a llegar el bebé, ¿y ahora dónde lo ponemos? No, pues que se acueste aquí con nosotros. Ahí se va a acostar, ahí se va a acostumbrar. Van a tener 9, 12 años y van a querer acostarse con sus papás todavía. ¿No? Pues no. A ese bebé hay que prepararle un cuarto, hay que prepararle una cuna, y para eso nos sirve calcularle 9 meses por acá. Pero se puede adelantar. Puede ser 7 mesino, 8 mesino. No, casi no nacen de 8. Claro que sí. Mi hijo nació de 8. Claro que hay prematuros de 7 y de 8. Y a veces unos de 6 que con trabajo se salvan, pero llegan a vivir. Bueno, comenzamos igual. ¿Cuándo va a nacer el bebé? El día y la hora nadie lo sabe. Tenemos un aproximado. Hay un tiempo de gestación del bebé en el vientre de su madre.
los padres pueden prepararse para recibir al bebé considerando estos tiempos. Por lo general, de 9 meses. Pero el día y la hora en que el bebé nacerá, nadie lo sabe. Es más, varios de ustedes ni siquiera se acuerdan a qué horas nacieron. Es más, varios de ustedes ni siquiera se acuerdan a qué horas nació su hijo o su hija. Y si fueron varios, ni se acuerdan de la mayoría a qué horas nacieron. Entonces, el cuarto del bebé, su cuna, su ropita, sus biberones, sus pañales, el pediatra, la maleta para llevar al hospital, para ir por el bebé. Había una maleta que mi esposa, a mí me tocó comprar la maleta, pero a mi esposa le tocó colocar las cosas que eran necesarias. Y cada vez que teníamos amenaza de que podría ya venir el bebé, porque las contracciones se presentaban más frecuentemente, y nos decían, cuando tenga tantas contracciones y que duren tanto tiempo y la pancita está muy dura, entonces se vienen pero volados, pero con mucho cuidado. Y así fuimos varias veces. Y a veces ponían inyección a mi esposa para que maduraran más rápido los pulmones del bebé, porque si nacía prematuro, eso le iba a ayudar. Entonces, las contracciones eran los indicativos de que el bebé iba a nacer. Qué importantes son los avisos, las contracciones. Ahora, dice aquí, no obstante pueden venir complicaciones y el bebé puede nacer antes. Por tanto, los padres deben estar atentos ante cualquier señal de alarma. Que se rompa la fuente, que haya sangrado, que se suba la presión. Esas se les llama señales de alarma. Ay, se aprendí, ¿verdad? Señales de alarma, y estar atentos ante cualquier señal de alarma. Deben estar atentos para cuando comiencen a manifestarse los dolores de parto, las contracciones, pues son señales de que el parto se puede dar ya muy pronto. El Señor no se equivoca, nos lo dice hasta por la misma naturaleza de ustedes mismas. Cuando ya la pancita se ponía dura, a partir de ese momento agárrate, porque en cualquier momento te vas al hospital y tienes a tu bebé. Y ya, eso les servía para estar atentas, ¿no? Ya merito. Y el esposo, que no sabe, y el esposo primerizo sobre todo, ¿a poco ya? Pues ya. ¿En serio? ¿Ya ahorita? No, espérate, yo te aviso. ¿Ya? No, todavía no. No, pero ya uno es más moderno. A ver, en el día tuviste tantas contracciones, y cada una duró más o menos este tiempo. Y ya checaba uno la estadística, ¿no? Ya hasta sacaba un diagrama de barras, ya más modernos, ¿no? Ahí en Excel tal vez. Pero no sabemos el día y la hora. Y la maleta, ahí estaba, ya estaba lista. Y la ropa para cuando fuera a ir por mi esposa y por mi bebé, ya estaba lista para mi esposa y ya estaba lista para el bebé. Estábamos listos. Entonces, si para eso nos alistamos, ¿por qué no nos vamos a alistar para el regreso del Señor? Entonces, cuando las contracciones son más frecuentes y son de mayor intensidad, entonces el parto es inminente. Ya viene el bebé. Y luego ahora, con la modernidad de que ahora ya no quieren que las mujeres sufran tanto, ya para todos quieren hacer cesárea. Habrá otro tema, ya les hablaré de la diferencia de un niño que nace por cesárea de uno que nace de forma natural. No es el momento, me desvía mucho. Entonces vemos que para el nacimiento de un bebé son necesarias las señales de parto, es decir, de las contracciones, los dolores de parto. Y el Señor Jesucristo dijo: y oiréis de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes, terremotos en muchos lugares, de socavones en Puebla y en otras partes del mundo. Es decir, de enfermedades raras, de señales en el cielo cantidad. Me sorprende cuántas señales en el cielo hay. Ahí están las contracciones, hermanos. Si usted quiere dormir, cuidado. Piense si usted verdaderamente hizo una decisión por Jesucristo, si verdaderamente se arrepintió de todos sus pecados, si verdaderamente lo aceptó como Rey Salvador. Porque si no, permítame que se lo diga, y prefiero que se lo diga ahorita, aunque
aunque se enoje conmigo, a lo mejor usted no ha nacido de nuevo y a lo mejor no hay aceite, y si viene el esposo y la agarra sin aceite, y en lo que usted va a comprar se queda fuera, se queda fuera. Es decir, el Señor vendrá, nos levantará y usted se va a quedar en la gran tribulación. Así dice la palabra de Dios. ¿Para qué le buscamos? Este es el tiempo oportuno. Hoy es el día de tu salvación. Hoy afírmate bien en el Señor, porque te está avisando, ya están las contracciones, son más frecuentes, están con mayor intensidad. Si tú no quieres hacer caso, allá tú. Nos duele, claro. Él llora por ti, pues sí, porque no eres sabio, no eres prudente, es insensato. Insensata porque no quieres aceptar la gracia de Dios. Se cerró la puerta del arca, se va a cerrar la puerta y el esposo va a decir, no te conozco, es que yo no tengo una buena comunión con Dios, soy nada más de los que busco a Dios cuando tengo problemas. Pues empieza a tener una buena comunión con Dios, búscale, platica con Él, lee su palabra, obedécelo. Esa es señal de que lo empiezas a conocer y Él te empieza a conocer. Si tú no haces nada de esto, pues te va a decir un día, pues no te conozco. Por último, la boda. Este es otro ejemplo de prepararse. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Más fuerte, ¿se ha qué? Preparado. No llegó toda chimoltrufia. Aquí estoy, amado mío, casémonos. Toda greñuda, toda chimuela. Ve la preciosidad de mujer. No, el Señor viene por una novia con vestiduras blancas, lino resplandeciente, que son las obras justas de sus hijos, y dice, se ha preparado. Y para una boda no se cansan de repasar, revisar su vestido, se emocionan con su vestido, lo ven, lo cuidan, que no le caiga el polvo, que no le caiga el agua. Hay una vestidura especial. Vean, primero, para la boda, aquí están nuestros hermanos que lo acaban de vivir, hay que determinar el día y la hora. Sucede que para esta boda que tendremos con el Señor Jesucristo, nosotros no decidimos nada. El que decide el día y la hora es el padre del novio. Él es el que tiene el día y la hora. Y quiere agarrar a la novia a ver si está preparadita, bien cambiadita, el día en que llegue el novio, Jesús. Y el padre, no, si te ama, va a estar preparado. Si no te ama, la vas a encontrar toda chimoltrufia. Es que todo esto es de preparación. Y ahora, el lugar para que esté acondicionado y decorado para la boda. Es un evento importantísimo, ¿no? Tampoco nos está haciendo que corramos el gasto nosotros de la decoración del evento. Él va a pagar todo, es decir, va a decorar todo ahí en el cielo. Va a estar hermosísimo, va a ser un desfile. Los ángeles rodeándonos y el esposo va a pasar primero. Fíjense qué diferencia de boda. Las bodas humanas, la novia, no, sí, la reina, la princesa, pasa primero. No, lo bíblico es el hombre. Porque la Biblia nos dice que las bodas es un símil de la boda que tendremos con el Señor Jesucristo. ¿Y quién es más importante, nosotros o el Señor Jesús? Pues el Señor Jesús. Que pase primero el novio, ¿a poco no? Y después ya entra la novia. Y cuando pasa el novio, por agradecimiento, todos los que por la gracia de Dios reciban coronas o recibamos, si el Señor así lo concede, lanzaremos nuestras coronas a los pies del Señor,
conforme Él pase como el novio, como el rey. Qué bonito. Y ahí se hará la boda. Ese es el lugar. Él lo va a decorar. Las vestimentas del novio y de la novia son especiales. Son especiales. Y Él quiere una novia sin arruga y sin mancha. No se me preocupen, aquellas mujeres. Vas a recordar la historia de un libro del hermano Walter Trovich, que ya partió con el Señor y que escribió un libro que se llama Yo me casé contigo. Y en ese hay la historia de una mujer que de alguna manera se dedicaba a la prostitución antes de ser cristiana. Y un día llega a Corintios, no recuerdo si es primera o segunda de Corintios, capítulo 4, donde dice que Él nos va a presentar como una iglesia virgen. ¡Wow! Como una iglesia como si nunca hubiera tenido relaciones sexuales. Y ella decía, es que este versículo no me queda a mí. Y lloraba, ¿no? Y Él le contestó, sí te queda a ti. Porque todo lo mal que tú hiciste, lo borró, lo perdonó. Y cuando estés en su presencia, en compañía de todos los santos, en compañía de todo el pueblo de Dios, te va a presentar como una mujer que nunca hubiera pecado, que nunca hubiera hecho nada malo. Desde que aceptamos a Cristo, tenemos vestiduras blancas, cuidémoslas. Si las hemos ensuciado, cuando hacemos el camino hay que arrepentirnos, pedir perdón. La Biblia dice que el corazón quebrantado Dios no desprecia. Pídele perdón, le fallaste. Pero cuando estemos en el cielo, Él te va a presentar como una mujer que nunca hubiese pecado, como una virgen pura. Nos va a presentar no solamente a las mujeres, a los hombres también, que también tenemos nuestras historias. Nos va a presentar como aquellos que nunca hubiéramos hecho lo malo delante de sus ojos. Y estaremos gozándonos en ese momento. También habrá invitados. Los ángeles estarán gozosos. Yo estoy convencido de que Dios no es aburrido. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y cuando tú te arrepentiste, provocaste un gran fiestón allá en el cielo. Y si se hacían fiestas cuando tú te arrepentiste y aceptaste a Cristo como Salvador, imagínate qué va a ser esa fiesta. Que los judíos, esta historia de las parábolas de las 10 vírgenes narra la historia de las bodas de judía, que duraba una semana, 7 días. ¿Cuánto va a durar esta boda? ¿Cuánto va a durar esta boda? 7 años. Mientras acá abajo, en la tierra, van a ser de gran tribulación, gran sufrimiento, porque no se quisieron arrepentir y recibir la oportunidad de ser perdonados y llevados al cielo, ser parte de esa novia de Jesucristo. En el cielo estaremos gozándonos con el Señor, nos va a mostrar nuestras casas, estaremos con Él para siempre, podremos hablar con Él, tendremos comunión como hermanos. Yo no sé si allá habrá cafecito, ojalá Dios permita, pero si no lo hay, habrá alguna otra cosa que podamos compartir entre nosotros, ¿no? Yo los invitaré a mi casa, tal vez ustedes me inviten a la suya. Será un tiempo hermosísimo. No vamos a contratar una sonora, un grupo así, no, los ángeles y los instrumentos que ya tengan, las voces que ellos tienen, todos adorando al Señor. Hermanos, qué hermoso será. Pero para ello, la lección de hoy es prepararnos para estar listos. ¿Qué te llevarás? Pues hay un suéter que me gusta, hermano, y me gustaría que mi Señor me encontrara con ese suéter, y por eso no me lo voy a quitar.
Ay, hermano, no sé si el Señor me lo permita, pero me costó tanto mi pantalla de 56 pulgadas que esa no la quiero dejar. ¿Qué cosa material podría tener valor como para que pienses en ello? Es decir, hasta esta ropa que traemos la vamos a dejar. Y en el camino, Dios nos va a revestir con nuestras vestiduras blancas. Nos va a dar un cuerpo nuevo, es la promesa del Señor. Ay, tengo miedo de que no me reconozcan, hermanos, porque ya no voy a usar lentes. Tengo miedo de que no me reconozcan porque voy a tener más cabello. Ya no nos vamos a enfermar, ya nada nos va a doler, nuestras manitas las vamos a mover muy bien, vamos a poder oír bien. Amén. Es una maravilla. Decida usted, ya hermano, deje de hablar tanto del regreso del Señor. ¿Nos callamos? Ay, hermano, nomás bájele 30 rayitas. O seguimos proclamando que el Señor viene, animándonos para prepararnos para estar listos, animándonos para prepararnos para estar listos. Vamos a ponerse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Por todos lados vemos, Señor, que nos dices: velad y orad, mirad, velad, orad, porque no sabéis el día ni la hora. Somos exhortados a mantener nuestras lámparas listas, Señor, para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Podría ser en este momento, Señor, podría ser mañana, en unos años más, pero las señales nos dicen que cada vez el momento para que Él regrese por nosotros se acerca, y lo vamos a seguir proclamando, Señor, porque con estas palabras nos vamos a animar para prepararnos y estar listos. Gracias por los hermanos que ya te recibieron como Señor y Salvador de sus vidas, que viven, Señor, una comunión íntima contigo por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de reunirnos aquí como iglesia, de servirte. Pero pedimos por aquellos que han escuchado tu palabra, pero que aún no te reciben como Señor y Salvador. Rogamos, Padre, para que ellos se arrepientan verdaderamente, porque tú eres un Dios amplio en perdonar, que aleja nuestros pecados así como está de lejos el oriente del occidente, y los lanzas a lo más profundo de la mar, y que ya no nos restregas esos pecados en la cara, sino todo lo contrario, Señor. Nos das palabras de vida para que andemos en novedad de vida, una vida nueva, Señor, conociéndote, disfrutando tu presencia mientras llegamos a ese cielo, a ese lugar que tienes prometido para nosotros, esas moradas eternas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por animar nuestros corazones, gracias por alentarnos, gracias porque aún lo que nos duele ahorita, sabemos que un día va a terminar. Ya no va a estar ese dolor, ya no va a estar esa enfermedad, ya no va a estar ese cansancio. Señor, sabemos que nos vas a dar cuerpos nuevos y te agradecemos por tanta bondad para nosotros. Nos perdonaste, nos lavaste con tu sangre preciosa, nos has dado vestiduras blancas y vendrás por nosotros. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre y te agradecemos por esta palabra. Bendícela en cada corazón. En el nombre del Señor Jesús lo rogamos. Amén.